serie de Corintios, la cual hemos titulado Consuelo en el Evangelio. Hoy vamos a ver una porción extensa, literalmente un capítulo completo. Sé que es mucho, pero creo que la palabra de Dios ya ha sido clara en lo que nos ha enseñado anteriormente y creo que lo que Pablo hace en este capítulo, particularmente capítulo 9 de la segunda carta de los Corintios, es resumir y concluir lo que ya la palabra de Dios nos ha enseñado. Así que quiero que leamos esta parte y luego veamos lo que Dios nos quiere enseñar. Vamos a leer el capítulo 9 completo, lo vamos a estar estudiando, analizando la verdad que Dios nos quiere enseñar a través de su palabra. Leamos en la Nueva Traducción Viviente. Dice, en realidad, no necesito escribirles acerca del ministerio de ofrendar para los creyentes de Jerusalén, pues sé lo deseosos que están de ayudar y me estuve jactando en las iglesias de Macedonia de que ustedes, los de Grecia, hace un año estuvieron dispuestos a enviar una ofrenda. De hecho, fue su entusiasmo lo que fomentó que muchos de los creyentes macedonios comenzaran a dar. Les envío a estos hermanos para estar seguro de que ustedes realmente están listos, como les he estado diciendo a ellos, y que ya tienen todo el dinero reunido. No quiero estar equivocado al jactarme de ustedes. Sería vergonzoso para nosotros ni hablar de la vergüenza que significaría para ustedes si algunos creyentes macedonios llegaran conmigo y encontraran que ustedes no están preparados después de todo lo que les hablé de ustedes. Así que pensé que debería enviarles a estos hermanos primero, a fin de estar seguro de que tienen lista la ofrenda que prometieron. Pero quiero que sea una ofrenda voluntaria, no una ofrenda dada de mala gana. Recuerden lo siguiente, un agricultor que siembra solo unas cuantas semillas obtendrá una cosecha pequeña, pero el que siembra abundantemente obtendrá una cosecha abundante. Cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar y no den de mala gana ni bajo presión, porque Dios ama a la persona que da con alegría. Y Dios proveerá con generosidad todo lo que necesiten. Entonces siempre tendrán todo lo necesario y habrá bastante de sobra para compartir con otros. Como dicen las escrituras, comparten con libertad y dan con generosidad a los pobres. Sus buenas acciones serán recordadas para siempre. Pues es Dios quien provee la semilla al agricultor y luego el pan para comer. De la misma manera, Él proveerá y aumentará los recursos de ustedes y luego producirá una gran cosecha de generosidad en ustedes. Efectivamente serán enriquecidos en todo sentido para que siempre puedan ser generosos y cuando llevemos sus ofrendas a los que las necesitan, ellos darán gracias a Dios. Entonces dos cosas buenas resultarán del ministerio de dar. Se satisfarán las necesidades de los creyentes de Jerusalén y ellos expresarán con alegría su agradecimiento a Dios. Como resultado del ministerio de ustedes, ellos darán la gloria a Dios, pues la generosidad de ustedes, tanto hacia ellos como a todos los creyentes, demostrará que son obedientes a la buena noticia de Cristo. Y ellos orarán por ustedes con un profundo cariño debido a la desbordante gracia que Dios les ha dado a ustedes. Gracias a Dios por este don que es tan maravilloso que no puede describirse con palabras. Esta es la palabra de Dios, este es el pasaje que vamos a estar estudiando. Y bueno, como ya vimos, es el capítulo completo. Y obviamente cierra lo que la palabra de Dios nos ha venido enseñando, que es acerca de la ofrenda, de ofrendar. Por eso le he puesto como título a esta enseñanza, ofrenda que consuela. Pues si lo hemos entendido correctamente y más aún con lo que la palabra de Dios nos enseña aquí, realmente podemos llegar a la conclusión, como lo hace Pablo, que si uno de verdad sabe y entiende lo que es ofrendar de la forma correcta, como la palabra de Dios enseña, creo que es una de las cosas que más consuela la vida del creyente. Porque hay algo que no podemos negar. Bueno, dos cosas particulares. La primera, una vez más, repito esto, que en esta tierra necesitamos recursos económicos. Pero la segunda, que muchas veces creo que ignoramos, y es que ciertamente Dios nos provee, nos ha sostenido hasta el día de hoy. Y eso no lo podemos negar. Que puede ser que haya habido momentos de escasez, sí, como lo dice la palabra, pero si uno realmente ha creído en Cristo y ha confiado en Él, todo lo puede en Cristo, quien lo fortalece a uno tanto en los momentos de abundancia como en los momentos de escasez. Sin embargo, creo que muchas veces, y puede que sean más las veces en que Dios ha sido
demasiado generoso y nos ha dado en abundancia que las que de pronto nos haya permitido vivir algún apuro. Por eso también es muy importante ser agradecidos con Dios por todas las cosas que nos ha dado, pero por sobre todo, y esto está en el centro, en el corazón de este pasaje y en el centro del corazón del Evangelio y de todo lo que Dios nos ha dado, y es el Evangelio, que más que Dios darnos cosas materiales, nos ha dado lo más grande que es la salvación, la vida eterna. Así que aquí en este pasaje Pablo ya cierra, concluye esta parte de ofrendar, de dar dinero, ya no va a hablar más de esto y nosotros también vamos entonces a concluir, digamos, esta parte sobre este tema de las ofrendas, algo que normalmente no enseñamos acá, de lo cual no hablamos porque la palabra de Dios poco dice sobre esto, pero era necesario entonces ver este pasaje. Así que quiero que en esto que acabamos de leer, en este capítulo, veamos dos verdades esenciales. Creo que hay mucho allí, pero creo que lo podemos resumir en estas dos verdades. La primera es la bendición de ofrendar. Cuando uno entiende la forma correcta de lo que es ofrendar, ofrendar verdaderamente es una bendición. Contrario a lo que muchas veces le enseñan a uno. Normalmente a uno le enseñan, ofrende para que Dios lo bendiga. La forma correcta y bíblica es ofrendo porque Dios ya me ha bendecido. Comparto de lo que Dios me ha dado. Para resumirlo en un versículo bíblico, de lo recibido de tu mano, de eso te damos. Claro, y aquí es donde una vez más lo digo porque muchos de nosotros quizá experimentamos eso, que en un lugar que se hace llamar iglesia, cuando se trata de dar dinero, lo exprimen a uno y hasta le hacen sacar dinero de donde no tiene. Pero cuando uno más bien entiende que es que Dios ya le ha dado y de eso que Dios le ha dado, uno puede compartir con alguien que tiene necesidad, esa es la bendición de ofrendar. De manera simple, ¿qué es mejor? Que sea uno el que tenga la necesidad y tenga que extender la mano para recibir, o que sea uno el que tiene, Dios le ha dado para suplir sus necesidades y aún uno puede extender la mano para darle a alguien que está en necesidad. De hecho, lo vamos a ver en un instante, pero me voy a adelantar. ¿Que acaso no fue el mismo Señor Jesucristo quien dijo que es más bienaventurado, más bendición dar que recibir? Claro, nuevamente, si lo hacemos de forma correcta. ¿Y cuál es la forma correcta? Primero, cuando nace del corazón, cuando se da sin esperar nada a cambio, pero cuando uno comparte con el que sabe que realmente tiene necesidad. Y una vez más insisto en esto para ya ir directamente a la palabra y ver este primer punto en los versículos 1 al 7, pero quiero insistir, no cuando lo que uno hace con su dinero es llenarle los bolsillos a alguien que tiene más que uno, alguien que tiene en abundancia. Entonces, eso es antibíblico, total y completamente antibíblico. Veamos este primer punto entonces en los versículos 1 al 7 y veamos lo que Dios nos quiere enseñar allí de manera tan hermosa y tan clara. Pablo dice, en realidad no necesito escribirles acerca del ministerio de ofrendar, y repite eso muy claro, Pablo no estaba pidiendo dinero para él. El ministerio de ofrendar para los creyentes de Jerusalén, que ya lo hemos dicho tantas veces, estaban en necesidad. ¿Notamos de qué está hablando? Esto no es para que un pastor se pare a pedir dinero para él. Esto no es para que una iglesia se llene de dinero y enchape sus paredes en oro, sino para que los creyentes aprendieran que es necesario mirar a nuestro alrededor y ayudar a las personas en necesidad. En este caso, Pablo estaba diciendo hasta, es que yo ni siquiera necesitaría esto. ¿Por qué? Versículo 2. Pues sé lo deseosos que están de ayudar. ¿Sí notamos? Todo empieza desde un deseo del corazón. Uno no ofrenda para ser bendecido. Ofrendar es una bendición cuando uno está deseoso de ¿qué? De ayudar. Tanto que Pablo dice, y me estuve jactando en las iglesias de Macedonia de que ustedes, los de Grecia, hace un año estuvieron dispuestos a enviar una ofrenda. De hecho, fue su entusiasmo. Notamos esas palabras. Podemos ver, ellos están deseosos de ofrendar, ellos están dispuestos a ayudar, ellos tienen entusiasmo. De hecho, fue su entusiasmo lo que fomentó que muchos de los creyentes macedonios comenzaran a dar. Qué hermoso esto. No fue la ambición egoísta de un hombre que quiso manipular para que le trajeran todo su dinero a él. No fueron las promesas de bendiciones y Dios te va a dar más y te va a multiplicar al 100 por 1. No, fue el deseo genuino, fue una manifestación espontánea de estos creyentes de Grecia
quienes cuando se dieron cuenta de la necesidad, tuvieron el deseo, el entusiasmo de comenzar a dar, de ayudar a estas personas, tanto que esto fue lo que contagió a otros. Notamos que aquí no hay manipulación alguna, por eso Pablo lo que está diciendo es, básicamente, vamos a ver en un instante entonces por qué era que Pablo estaba escribiendo. Él sabía que ellos querían ayudar, él sabía que ellos querían dar, hasta eran un ejemplo de lo que es ayudar a las personas en necesidad. ¿Qué dice el versículo 3? Les envío a estos hermanos, recordemos a Tito, junto con otro hermano que era un predicador excelente del Evangelio y algunos otros más, les envío a estos hermanos para estar seguro de que ustedes realmente están listos. ¿Qué es lo que sucedió? Aquí está muy claro. Como les he estado diciendo a ellos, a los macedonios y a los mismos que iban a ser enviados por esta ofrenda y que ya tienen todo el dinero reunido. No quiero estar equivocado al jactarme de ustedes. En otras palabras, es interesante. Los de Grecia, los corintios, tenían el deseo de dar, les nacía del corazón. ¿Por qué Pablo envió primero a estos hermanos? Porque pues Pablo dijo, es que esa iglesia es tan generosa. Pero ¿qué dijo? Pero voy a enviar los hermanos adelante para que de pronto cuando nosotros lleguemos no queden desprevenidos y digan, ay, Pablo, sí, nosotros dijimos que íbamos a dar, nosotros hasta prometimos, como vamos a ver en un instante, que íbamos a dar, pero se nos olvidó. O no, nos cogió desprevenidos, como yo no sé si es que los de Grecia eran como somos los colombianos del siglo XXI, que todo lo dejamos para última hora. Tanto que eso es lo que dice la palabra, versículo 4. Sería vergonzoso para nosotros ni hablar de la vergüenza que significaría para ustedes si algunos creyentes macedonios llegaran conmigo y encontraran que ustedes no están preparados después de todo lo que les hablé de ustedes. Entonces, más bien, Pablo estaba hasta guardando el corazón de los corintios, de los de Grecia, porque ellos ya habían prometido esta ofrenda, porque ellos estaban deseando ayudar, pero es como si Pablo les dijera, es que, a ver, cuando uno realmente quiere dar, que no se quede solamente en deseo. ¿Cuál es la manera correcta? Versículo 5. Así que pensé que debería enviarles a estos hermanos primero, a fin de estar seguro de que tienen lista la ofrenda que prometieron. Entonces notemos que aquí lo que Pablo está haciendo no es manipulando, controlando para sacar dinero, mucho menos para él, sino que ellos ya habían prometido. Es más, hacía un año ellos habían ayudado, habían colectado una ofrenda para ayudar y habían prometido nuevamente este año dar esa ofrenda. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo? Pues les envío a estos hermanos para que ellos les recuerden esto, porque es que cuando nosotros lleguemos, pues de hecho hemos estado hablando que ustedes son muy generosos con los necesitados, así que no queremos que los encontremos desprevenidos. De hecho, aquí empieza la palabra de Dios a enseñarnos. ¿Qué es lo que está diciendo? Los de Grecia, los corintios, tenían abundancia. Ahí es donde empieza el verdadero corazón cuando uno quiere ayudar. ¿Por dónde empieza? No solamente con el deseo, sino con el propósito, como dice allí la palabra de Dios, con uno proponer en el corazón. Uno muchas veces dice, bueno, si Dios me da, entonces yo doy, ¿sí? Pero ¿cuántas veces Dios nos ha dado realmente? Y nosotros realmente hemos dado a las personas en necesidad. Tanto que dice, así que pensé que debería enviarles a estos hermanos primero a fin de estar seguro de que tienen lista la ofrenda que prometieron, pero quiero que sea una ofrenda que voluntaria. Tanto que esta traducción dice, no una ofrenda de mala gana, pero el idioma original es un tanto fuerte. El idioma original dice, pero que no sea una ofrenda de codicia o por codicia. Muy fuerte. Y eso puede significar dos cosas. La primera, que es como nos viene diciendo la palabra, que la bendición de ofrendar no es yo voy a dar para que Dios me dé más. Eso sería codicia. Es que yo sé que si me esfuerzo dando una ofrenda y ayudando a una persona en necesidad, Dios me va a dar más. Eso es codicia. O quizá lo otro sería precisamente sabiendo que Dios nos está dando tanto y sabemos que una persona está en necesidad. O sea, esto para mí es quizá la parte más fuerte. No solamente es codicia cuando yo doy para que Dios me dé más. Puede ser también codicia y creo que quizá este sea uno de los argumentos más importantes aquí, que yo doy pero no solamente para que Dios me dé más, sino que en este caso entonces no doy porque lo quiero todo para mí. Si Dios me ha dado más que otra persona, si yo tengo todas mis necesidades cubiertas, si Dios me ha suplido todo en abundancia de su riqueza, de su bien para conmigo, y yo veo a una persona en necesidad, ¿qué está diciendo la palabra? Es codicia cuando yo no ayudo a esa persona sabiendo que pudiera hacerlo. ¿Sí notamos? Codicia no solamente es querer tener más de lo que ya tengo,
sino codicia es querer tener más de lo que ya tengo, aun cuando con lo que tengo podría estar ayudando a alguien que está necesitado. Es fuerte, ¿no? Así que aquí también hay una palabra, digamos, que es dura, pero Pablo lo que está diciendo es eso. Si ustedes ya prometieron ayudar, si ustedes tienen los recursos, ¿por qué no ser generosos con esto cuando nuevamente Pablo no estaba pidiendo para él? Él estaba instando a que se ayudara a las personas necesitadas. Precisamente el versículo 6 dice algo muy importante. Recuerden lo siguiente, y aquí sí hay una verdad bíblica y un principio y una promesa hermosa, pero una vez más, entendiéndola correctamente, quizá este es uno de los versículos más usados para pedir dinero en los lugares que se hace llamar iglesia, pero creo que se saca de su contexto, porque normalmente este versículo se usa sacado obviamente de todo lo que la palabra de Dios está diciendo, sacado de su contexto. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? Recuerden lo siguiente, un agricultor que siembra solo unas cuantas semillas obtendrá una cosecha pequeña, pero el que siembra abundantemente obtendrá una cosecha abundante. ¿No es cierto que ese es el pasaje favorito para pedir dinero en las iglesias? Siembra, porque de acuerdo a cómo tú siembres, así vas a cosechar. ¿Cierto? Ahora, pregunta, ¿es esa una verdad bíblica? Por supuesto. La Biblia aquí se está diciendo eso. Lo dijo el apóstol Pablo. Es más, este pasaje está hablando de lo económico, de lo material, total y completamente sí. Pero la pregunta es, ¿pero usó Pablo este pasaje, esta analogía de la siembra y la cosecha? Perdón, tengo que decirlo, pero es que es una de las estafas más grandes y hay que decirlo con nombre propio. ¿Pero es esta la siembra y la cosecha del enlace? Donde dicen eso, vamos a hacer la siembra, pero es mandar dinero por montones y todo el mundo manda el dinero a un lugar donde ya están tapados en dinero. Y bueno, y no pensemos solamente allá y preguntémonos acá. Vamos a hablar de este pasaje que es cierto, que es una promesa de Dios, pero para que ustedes le traigan el dinero a Alex y Alex se llene los bolsillos de dinero. Pablo sí está utilizando la analogía de la siembra y la cosecha y está diciendo, miren, si ustedes siembran poco, van a recoger poco. Y si siembran mucho, van a recoger mucho. Pero estaba pidiendo dinero para él. Pero estaba hablando de dar lo que no tienes. De hecho, acaba de advertir, pero cuidado con la codicia. Es decir, aunque hay una promesa de que si sembramos mucho, recogeremos mucho, y si sembramos poco, recogeremos poco, pero está advirtiendo, pero tengan cuidado con la codicia. Lo que nos debe motivar no es la cosecha que vamos a recibir. Lo que nos debe motivar es un corazón que está dispuesto a ayudar a las personas en necesidad. Es más, como nos ha venido enseñando la palabra, y tengan cuidado a quién le dan. Se los aseguro. Si yo lo que doy es a un lugar que me promete prosperidad y estoy dando a un lugar donde ya tienen en abundancia, mis hermanos, déjenme decirles, eso no le agrada a Dios y esta promesa no se cumple. Por eso hay muchas personas que hasta han dicho eso, pero si yo pacté, pero si yo traje la ofrenda, si yo di todo lo que tenía como la viuda pobre, perdóname que lo diga, pero ya lo vimos a la luz de la palabra, nos estafaron. Caímos en la estafa. No, aquí Pablo está hablando de cuando uno realmente tiene un poco más y siembra ese poco más que tiene, pero ¿en dónde lo siembra? En la persona que tiene necesidad, en la persona que tiene escasez. Tanto que dice el versículo 7, y allí es donde llega para mí uno de los versículos más hermosos sobre esto, pero entendiéndolo correctamente, cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar. Entonces, teniendo claro que esto no es tampoco un trueque, teniendo claro que tampoco esto es una manera en la que nosotros alimentamos nuestra codicia, ¿dónde debe empezar el deseo de dar? Pues en el corazón, pero también no solamente, sí, yo quiero ayudar, sino que se debe proponer en su corazón cuánto dar. ¿Alguna vez lo hemos hecho? Señor, de lo que me des, voy a proponer dar algo. Ahora, aquí sería el pasaje perfecto para que Pablo hablara de diezmo. Porque él podría decir, aquí es donde tú tienes que dar el 10%. Aquí sí tengo que decirlo y es correcto porque no estoy pidiendo dinero para mí, ni mucho menos. Sería totalmente una desfachatez después de lo que la palabra de Dios nos ha enseñado y nos está enseñando. Pero alguna vez nos hemos propuesto, por ejemplo, eso, si de lo que Dios me dé este mes, después de suplir mis necesidades, voy a apartar un poco para ayudar a una persona en necesidad. Ah, que es que esa persona no la encontré, no vi a alguien que tuviera necesidad. Lo guardo. Y quizá el próximo mes vuelvo y propongo algo en mi corazón. Quizá llegue el momento en el que Dios ponga enfrente mío a la persona que está necesitada y tengo cómo ayudar. De ahí que alguna vez alguien decía, no, pero es que si uno va a dar de lo que le sobra, nunca va a tener de sobra para ayudar a una persona. Bueno, eso es lo que Pablo está enseñando aquí.
Y eso es lo que necesitamos enseñar como iglesia. No estoy hablando de que empieces a recoger una ofrenda para que la traigas aquí. Estamos hablando de que es necesario que nosotros entendamos que si Dios nos da, ¿cuánto apartamos nosotros para ayudar en la necesidad? ¿O siempre la necesidad es nuestra? ¿O siempre, quizá nos pueda pasar, ojalá que no? Dios quiera que esto no pase aquí en medio de nosotros, pero que no seamos de los que cuando recibimos ya lo debemos todo y hasta seguimos endeudados. Notamos que la palabra de Dios nos enseña es al contrario. Cuando lo que hay en el corazón es el deseo de ayudar, saben, Dios puede darnos hasta más. ¿Pero para qué? Para que nos endeudemos más, para que pensemos en, ay, mira cómo Dios me está bendiciendo, así que ahora sí me voy a proponer conseguir esto, lo uno y lo otro. Miren, mis hermanos, Dios nos podría dar más de lo que le pudiéramos nosotros pedir. Dios nos puede dar de lo que quisiera, siquiera pudiéramos imaginar. Eso es cierto. Quiera Dios, como dice la palabra y nos advierte, que no lo vayamos a hacer por codicia. No lo hagamos tanto por lo que Dios pudiera darnos de más, pero lo que Dios está diciendo es, lo que la palabra de Dios nos está enseñando. Notemos, en el Antiguo Testamento, si tú tenías que apartar el 10% de todo lo que Dios te diera, pero en este caso es, aparta lo que tú decidas en tu corazón, aún antes de recibir. Señor, yo quiero proponer, de lo que me des este mes, bueno, hablo de mes, porque nosotros en nuestro contexto normalmente, para quienes trabajan en empresas, reciben su sueldo quincenal o mensual. En otras palabras, y en un momento lo vamos a ver, de hecho quiero aclarar, vamos a ver los dos puntos y al final unos versículos de aplicación. Aquí de hecho termino este primer punto, pero a lo que me refiero es a esto, ¿de verdad hemos propuesto en nuestro corazón ayudar a las personas en necesidad? Una vez más, no a ver cuánto me sobra para ayudar, sino, Señor, de lo que me des, voy a apartar un poco. Sea poco o sea mucho. Bueno, si es poco, habrá una cosecha pequeña, pero ¿cuál es la promesa de Dios? Si eso lo apartamos desde el corazón, lo proponemos para ayudar a alguien en necesidad, se los aseguro, porque esto sí es una promesa bíblica. Aquí sí aplica, aquí sí está. Vamos a recibir, mis hermanos, una cosecha. Dios nos va a dar más. ¿Pero para qué también? No para llenarnos nosotros los bolsillos de dinero, sino para que luego podamos compartir más generosamente. Esto nos lleva al segundo punto. Espero que el primero haya quedado claro. La bendición no es la que vamos a recibir después de dar. Damos porque hemos sido bendecidos. Damos de lo que Dios nos da. Pero viene el segundo punto que, entre comillas, podría ser un tanto contradictorio, pero es todo lo contrario. Es hermoso porque está muy aplicado al Evangelio. En segundo lugar, la retribución de ofrendar. Cuando uno realmente quiere ayudar, no esperando algo a cambio, sino de lo que Dios ya le ha dado. Cuando uno quiere contribuir, ayudar de lo que ya Dios le da, cuando uno sabe que antes quiere bendecir a otros porque Dios ya lo ha bendecido, saben, aunque solo eso sería suficiente. Aunque solamente ver que hoy no me ha faltado nada, que hoy he tenido todo lo necesario y hasta Dios me ha dado un poco más para ayudar a las personas en necesidad, aunque eso sería suficiente para decir gracias Dios. No necesito más. Eres demasiado generoso conmigo. Pero como lo acabamos de ver en esa última parte, pero en este segundo punto lo enfatizo más porque la palabra de Dios lo hace, pero Dios dice que nos va a retribuir. Y digo que esto está tan conectado con el Evangelio porque es muy parecido a las obras. El evangelio verdadero es que nosotros no podemos hacer nada, absolutamente nada para ser salvos. Ya Dios lo hizo todo. Pero el evangelio verdadero es que Dios nos ayuda a hacer cosas buenas, a obrar para su gloria. Su luz maravillosa, la de Cristo, alumbra nuestras vidas para que nosotros seamos luz, aquellos que están en tinieblas y en oscuridad, a través de buenas obras, como dice la palabra de Dios, que Él preparó de antemano para que andemos en ellas, para que anduviésemos en ellas. Pero aquí viene el punto. Pero así como cuando uno entiende que es salvo por pura y bendita gracia, pero que hasta sin merecerlo, hasta lo que Dios nos permite hacer bueno en esta tierra por su gracia, Él lo va a recompensar, también sucede aquí. Simple, una vez más. Dios nos ha dado tanto y Él nos llama, pero con todo eso que les doy, también piensen en los demás, en los que tienen necesidad. Saber que Dios me ha dado tanto y hasta tengo un poco para compartir con el necesitado debería ser la más grande retribución. Gracias Dios porque no permites que pasen necesidades, porque me das tanto y tanta abundancia que hasta puedo ayudar a mi hermano que sí está necesitado. Saber que hoy tengo lo suficiente, gracias Dios, eso sería más que suficiente, pero saben, aparte de eso, Dios dice que Él promete retribuirnos, que promete darnos más.
que Él promete recompensarnos por cada cosa que nosotros hagamos, aún con lo material, pero si lo hacemos de forma correcta, como ya hemos venido viendo nuevamente, no por codicia, no queriendo siempre recibir más, pero cuando en el corazón hay sinceridad en este aspecto y nuestro deseo no es recibir más, Dios dice, te retribuyo. Como dice un lugar, no lo he traído allí, pero hay un versículo literalmente en el Antiguo Testamento que dice, al Señor presta el que da al pobre. Dios no se queda con nada. Cuando nosotros ayudamos de verdad en la necesidad a alguien, mis hermanos, olvídense de que Dios, bueno, perdón por la redundancia, pero de que Dios se pudiera olvidar de eso. Podemos estar seguros, Dios lo tiene, si se puede decir así, allá apuntado en su lista. De verdad. Que no sea la codicia la que nos mueva a esto, pero sí hay retribución en ofrendar de forma correcta. Veamos esto en los versículos 8 hasta el final. Notemos lo que dice, y Dios proveerá con generosidad. De ahí lo que veníamos diciendo, que sí es muy importante. No es simplemente que yo doy y allá el que recibió, ¿qué hace con lo que yo doy? No, cuando uno es responsable aún con lo que Dios le da y uno sí, porque uno sí quiere ayudar a las personas, porque mis hermanos, pensemos en esto. Si yo no tengo cuidado con lo que doy y se lo termino dando a alguien que no necesita, ¿no creen realmente que eso está demasiado mal? Porque le estaríamos dando a alguien que ya tiene y estaríamos privando de ayudar al que no tiene verdaderamente. Creo que sería demasiado injusto. Si Dios nos está ayudando y nos está bendiciendo y nos está proveyendo, y ahí sí digo bendición. Bendición no son cosas materiales, es que Dios nos provee aún en lo que necesitamos en esta tierra y nos da un poco más. Eso es bendición y que podemos bendecir con esto a aquellos que están en necesidad. Entonces, si yo llevo mi dinero a alguien que ya tiene más que suficiente, a alguien que le sobra, ¿no es injusto que le esté dando al que ya tiene y esté privando de ayudar al que no tiene? Como alguna vez enseñó el mismo Señor Jesucristo, lo repito, no lo traje allí, pero lo vimos en el Evangelio según Marcos. Esa terrible palabra que se inventaron los líderes judíos, Corbán, padre, madre, les iba a ayudar. Hombre, tenía una plática para compartir con ustedes, pero se la prometí al Señor, es Corbán. Y terminábamos llevando allí al templo donde le quitaban hasta el último centavo a la viuda y dejábamos de ayudar a nuestros padres cuando uno de los mandamientos del Antiguo Testamento que sigue vigente en el Nuevo, que tiene promesa, es honra padre y madre. ¿Sí notamos? Y se inventan palabras tan hermosas como Corbán, que significa dedicado a Dios. Bueno, dedicado a Dios, pero según los líderes judíos, porque eso era dinero que podíamos usar para ayudar a las personas en necesidad, pero se los llevábamos todos solamente a un lugar que de hecho ni siquiera tenía necesidad. Claro, recuerdo esto, es decir, recalco esto también. Si en este lugar hay necesidades, bueno, si en algún lugar donde se predica hay necesidades, en estos días alguien decía eso, venga, pero es que hay que pagar servicios, hay que, bueno, sí, es que estamos hablando de eso, necesidades. Pero es que también estamos aclarando que hay muchos lugares donde lo desangran a uno, donde no se ayudan las necesidades o crean necesidades. Lo que digo es que tenemos que enchapar este lugar en oro porque aquí es donde está la presencia de Dios y entonces ahí es donde uno lleva todo lo que tiene para convertir un lugar en lujos solamente para exaltar a los hombres. No, si hay necesidades, es más, es que eso yo creo que, como dice Pablo aquí al principio, eso no hay necesidad de decirlo. Si uno ve una necesidad verdadera, donde sea, ayuda en la necesidad. Y Dios proveerá con generosidad todo lo que necesiten. Entonces siempre tendrán todo lo necesario. Notamos que eso es lo que la palabra de Dios está prometiendo. Vamos a tener todo lo que necesitamos. Dios nos va a proveer todo lo necesario y ahí es donde va a haber bastante de sobra para compartir con otros. Porque ¿dónde ha nacido todo? En el corazón y no lo estamos haciendo por codicia. Yo aquí sí diría, voy a usar estas palabras porque está dentro del contexto. Voy a utilizar las palabras que se utilizaron en el Antiguo Testamento que Dios usó. Dios dijo, pruébenme en esto. Yo me atrevo a decir esto, probemos a Dios en esto. Si Dios nos ha dado hoy para suplir nuestras necesidades y tenemos un poco más, miremos más allá de nosotros. Ayudemos a un necesitado y veremos cómo Dios nos va a dar todo lo que necesitamos y hasta nos va a dar más para compartir. Notemos, pero no es dar más para que ahora nos llenemos de codicia. Es más, cuando yo empiezo a ver que Dios me está dando más, ¿qué debería preguntarme? Señor, ¿con quién quieres que comparta? Pero lo hemos hecho, lo hemos propuesto de esta manera. ¿Cuántos de nosotros venimos de lugares donde dábamos tanto, hasta a veces más de lo que podíamos? Y hoy somos conscientes que simplemente enriquecíamos a unas cuantas personas.
Si ahora entendemos la verdad maravillosa del Evangelio, entendemos la manera correcta de ayudar, más bien aquí es donde yo diría, si antes dábamos por codicia, ¿cuánto más hoy deberíamos querer dar y dar realmente desde el corazón generosamente? Si Dios nos ha dado todo lo necesario y hasta nos ha dado un poco más. Es necesario. Pienso que a veces quizá nuestras carencias, nuestras falencias, aquí sí tengo que decir es porque no hemos aplicado estos verdaderos principios. Ayudar en la necesidad. Mis hermanos, ayudemos a los necesitados. Que Dios lo ponga en nuestro corazón y veremos cómo Dios nos va a dar más para que compartamos con otros. Versículo 9. Como dicen las escrituras, y Pablo cita escritura, literalmente el Salmo 112. Comparten con libertad y dan con generosidad. ¿A quién? ¿A quiénes? A los pobres, claro, claro está. Sus buenas acciones serán recordadas para siempre. Si nosotros tenemos cuidado de usar bien los recursos, tenemos cuidado a quien ayudamos y compartimos con el que verdaderamente es necesitado, hay uno que sí lo está viendo. Y hay uno que sí nos promete. Y esto es Nuevo Testamento. Sí, sí hay promesas, pero una vez más que no sea por codicia, sino entendiendo que aún Dios nos recompensa cuando entendemos que bendiciones que Él nos ha dado hoy tanto. Claro, lo más grande, la salvación. Esto lo tengo que recalcar. Claro que sí, el Evangelio es lo más grande. Dios nos ha dado salvación y vida eterna, pero no podemos negar que aún nos da cosas en esta tierra. Hemos propuesto en nuestro corazón. Hemos dicho, Señor, si me das un poco más, ayúdame a ver la necesidad y ayudar en la necesidad. Y Dios promete que Él va a ser generoso con nosotros. Quizá a lo mejor nosotros muchas veces dimos mucho dinero. Vuelvo a recordar esto con vergüenza, pero en su momento lo viví. Yo llegué a dar al 20%, el 20% de diezmo. Porque es que si yo daba el 20%, ¿cuánto me iba a dar Dios? Codicia. ¿Pero a dónde lo llevaba? Hombre, está bien, listo, que yo hubiera apartado ese 20%, pero que dijera, bueno, voy a llevar una parte al lugar donde me congrego porque sé que hay necesidades, pero otra parte la voy a llevar a un lugar de beneficencia, no sé, o voy a ayudar a un familiar, a un amigo, a mi papá, a mi mamá, a mi tío, a mi primo, hasta un enemigo que está pasando hambre. Pero lo hacíamos de esa manera. No, todo a un lugar, todo a una persona. No, mis hermanos, hay que compartir con libertad y dar con generosidad ¿a quién? A los pobres, dice la palabra. Estas son las buenas acciones que van a ser recordadas no solamente en esta tierra, para siempre, porque esto va a estar en la mente, en la memoria y en el corazón de Dios. Versículo 10. Pues es Dios quien provee la semilla al agricultor y luego el pan para comer. ¿Qué está diciendo? Si es Dios quien hace germinar esa semilla para que el agricultor pueda luego tener más semilla y pueda tener pan, de la misma manera, Él proveerá y aumentará los recursos de ustedes. Pero saben que aquí es donde viene la siembra y la cosecha. Y luego producirá una gran cosecha de generosidad en ustedes. Señor, yo quiero que me des más. ¿Para qué? Para dar más. Para ayudar a más pobres, para ayudar a más necesitados. Qué hermoso cuando uno lo entiende correctamente. Esta es la ofrenda que consuela. Yo no sé si a ustedes los consuela esto, pero uno saber que Dios sí le puede dar un poco más para que su ofrenda pueda ser la manera en la que ayudemos a otros y demos una cosecha que da fruto y gloria a Dios. Versículo 11. Efectivamente serán enriquecidos en todo sentido para que siempre puedan ser generosos. Aquí es donde viene esto y es cierto. Espero ser muy claro en esto, que Dios me dé gracia, que no se vaya a malinterpretar. Pero Dios sí podría hacernos ricos, ¿pero para qué? Para que ayudemos a otros. Dios podría darnos tanto para que ayudemos a los demás. Aquí sí viene para mí un ejemplo del pasado, de ese hombre al cual fue considerado un hombre de oración y de fe, George Mueller. Dicen que el dinero que ese hombre recibió es incontable. Puedes leer la historia. ¿Qué hizo ese hombre con todo ese dinero? Él vivió humildemente. Ayudó a los huérfanos, a los pobres de su ciudad. Construyó complejos, llegó a tener 5 edificios llenos de niños huérfanos y recibía cantidades ingentes de dinero, cantidades incontables de dinero. No se quedaba con él, ayudaba a los demás. Mis hermanos, Dios es capaz de hacer eso. Dios hoy podría darnos
tanto, 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 que suple nuestras necesidades, pero nos da muchísimo más para que ayudemos a los que están en necesidad. Pero muchas veces estamos pensando solo en nosotros. Y muchas veces sí, echamos la ofrenda en la caja de las ofrendas, porque es que el líder nos dijo que si era ahí donde la echábamos, era donde Dios nos iba a bendecir. Pregunta, ¿aquí Pablo está pidiendo dinero para él? Nuevamente repito esto. No. Está enseñando de una manera muy clara, y todas esas promesas que quizá nos hayan dicho en algún lugar son ciertas, pero si nuestra ofrenda la damos correctamente, porque ¿qué dice? Y cuando llevemos sus ofrendas a los que las necesitan, ellos darán gracias a Dios. Cuando la ofrenda se da verdaderamente al necesitado, ¿saben? Va a haber gratitud. Y esas personas van a dar las gracias a Dios porque saben que eso solamente nació del corazón. Mis hermanos, qué hermoso esto. De verdad, yo sí lo digo con el corazón. Espero que esto suene de la manera correcta. A mí esto sí me bendice. A mí esto sí me consuela. Entender la forma correcta de ofrendar. Qué bendición tan grande. Tanto que dice allí la palabra de Dios de manera tan clara en el versículo 12. Entonces 2 cosas buenas resultarán del ministerio de ofrendar. Si se hace correctamente, se satisfarán las necesidades de los creyentes de Jerusalén, de los que estaban necesitados. Notamos lo que recalca la palabra. Si la palabra de Dios lo recalca una y otra vez es porque es así. Se satisfarán las necesidades de los que realmente están necesitados. Y ellos expresarán con alegría su agradecimiento a Dios. Dios, en nuestra necesidad no nos dejaste solo. No nos dejaste solos. Es impresionante. Este se supone que es Israel, hablando físicamente. Esto es Jerusalén. Ahora Dios no les envió maná del cielo porque ya les había mandado el verdadero pan a Cristo. Pero los creyentes en Jerusalén estaban necesitados. ¿Cómo hizo Dios ahora para enviarles pan? Podríamos decir de cierta manera, sí, cayó del cielo. Estos cristianos que tenían un poco más. Y es impresionante. Estos gentiles, estos que antes no eran parte de las promesas, ni del pacto, ni del pueblo de Dios, ahora por la gracia maravillosa de Cristo, por el evangelio, hacían parte de la iglesia. Y ahora son los cristianos gentiles. Literalmente podríamos decir, estos son los cuervos alimentando a Elías, de cierta manera. Que si uno estudia realmente en el idioma original, parece ser que los cuervos no eran cuervos, sino que eran los enemigos de Israel. Según el idioma original, realmente fueron los enemigos de Israel los que alimentaron a Elías. Se suponía que estos eran contrarios a Israel. Estos son los gentiles, estos son los paganos incircuncisos. Pero como en Cristo ya no hay circuncisión o incircuncisión, como en Cristo ya no hay judío ni gentil, esclavo ni libre, ahora estos gentiles que estaban separados por Cristo han sido injertados en el olivo. Por Cristo han sido llevados al verdadero pueblo de Dios, y ellos son los que están proveyendo a los judíos. Eso es lo que hace el evangelio. Eso es lo que hace Dios. Pero ¿por qué estaban ellos en este momento llevando ofrenda a Jerusalén? No porque Jerusalén fuera la iglesia madre. No porque allí estuvieran llevando el diezmo a la congregación de donde salieron los primeros cristianos. No, porque en Jerusalén estaban pasando necesidad. Y si luego eran los corintios los que estaban pasando necesidad y los judíos iban a tener, o los de Jerusalén iban a tener, pues iban a ayudar. Ya nos lo enseñó la palabra de manera muy clara, y sin embargo lo sigue diciendo de esa manera. Versículo 13, como resultado del ministerio de ustedes. Notamos, esto sí es un ministerio. Ellos darán la gloria a Dios. Imaginémonos unos judíos glorificando a Dios por los gentiles. Cuando bajo el antiguo pacto los judíos maldecían a los gentiles. Eso es lo que hace el evangelio glorioso. Como resultado del ministerio de ustedes, ellos darán la gloria a Dios, pues la generosidad de ustedes, tanto hacia ellos como a todos los creyentes, que es lo que está diciendo, en este momento ellos son los que están necesitados. Si ya los de Jerusalén no necesitan, pues ¿para qué vamos a seguir mandando ofrenda a Jerusalén? ¿Para que se llenen los bolsillos de dinero y construyan allá un templo de oro? No, Dios ya no habita en templos hechos por manos humanas. Ya quizá el día de mañana la generosidad se debe encaminar hacia otro lugar, o hacia otras personas que están necesitadas. Por eso dice, pues la generosidad de ustedes tanto hacia ellos como a todos los creyentes demostrará que son obedientes al evangelio, a la buena noticia de Cristo. Esto es muy fuerte. La generosidad verdadera y cuidadosa está en el corazón del evangelio. Pero a la vez también es hermoso porque allí está el evangelio en el corazón. Una vez más, ¿qué se iban a imaginar estos judíos? Que un día los gentiles les llevarían comida.
les llevarían pan. Pero ¿saben quién hizo posible esto? El Evangelio de Cristo, la verdad de Cristo, quien unió a judíos y gentiles, quien derribó la pared intermedia que nos separaba y ahora somos uno en Cristo Jesús. Pero uno en todas las cosas, tanto en la abundancia como en la escasez. Mis hermanos, qué hermoso esto, qué bendición, qué consuelo. Versículo 14. Y ellos orarán por ustedes con un profundo cariño debido a la desbordante gracia que Dios les ha dado a ustedes. Esto está en el corazón del Evangelio, del Nuevo Pacto. Lo vimos hace un momento en el mensaje que nos enviaron de Estados Unidos, en el mensaje que nos predicó el pastor Mike. Precisamente él utilizó este pasaje que vamos a ver en un instante, 2 Corintios 9:15. Pero si notamos, ahora judíos, podríamos decirlo, israelitas, orando por los de Grecia, impresionante. Judíos orando por los gentiles, con un profundo cariño, debido a la desbordante gracia que Dios les ha dado a ustedes. ¿A qué se está refiriendo con esta gracia? Podríamos decir a lo material, está incluido. Pero ¿cuál es la gracia? ¿Qué es lo que está diciendo? Estos judíos, viendo cómo los gentiles ahora se están preocupando por ellos en sus necesidades, pero porque ahora Cristo los ha unido, es lo que va a hacer que estas personas den gracias a Dios, alaben a Dios, exalten a Dios nuevamente. Esto es de verdad, y la ilustración es perfecta. Estos son los cuervos alimentando a Elías. Porque ¿cuál es la gracia desbordante? ¿Cuál es la gracia generosa que Dios le dio a los corintios? No solamente fue el dinero de sobra que Dios les dio para ayudar a los necesitados. Está en el versículo 15. Gracias a Dios por su don. Esta traducción dice que es tan maravilloso, Reina Valera, inefable, indescriptible, incuantificable, incalculable, que es tan maravilloso que no puede describirse con palabras el Evangelio de Cristo. ¿Saben por qué había, una vez más, gentiles, griegos, ayudando a judíos en su necesidad? Por Cristo, aún en su necesidad física. Porque ¿cuál es el asunto? ¿Cuál es el don más grande, la gracia más grande, la generosidad más grande que Dios nos ha dado? ¿Ya no nos lo dijo anteriormente la palabra de Dios? Que Dios, siendo rico, se hizo pobre para enriquecernos en todo a nosotros. Y si a uno nos está enriqueciendo en lo material, ¿cómo no ayudar a los que están en necesidad? ¿Cómo no ayudar a Jerusalén si está en necesidad? ¿Cómo no ayudar al vecino si es el que está en necesidad? ¿Cómo no ayudar al amigo, al hermano, a los padres, a los hijos? ¿Cómo no ayudarnos entre hermanos en Cristo si estamos necesitados, si hay unos que tienen un poco más y un poco menos, cuando ya Dios nos ha hecho iguales en todo sentido por medio de Jesucristo? Mis hermanos, por eso aquí la palabra de Dios dice, este don es indescriptible. Este don no se puede expresar con palabras. Ahí es donde decimos, las palabras sobran. ¿Que se exprese con qué? Con acciones, con el corazón. Así que mis hermanos, es simple. Si Dios nos ha dado un poco más y vemos una necesidad, ayudemos. Dios no se quedará con eso. Dios retribuirá, aunque no lo merecemos, pero Él lo ha prometido. Y veremos cómo también Dios nos va a ayudar. Ahí sí lo tengo que decir. No vamos a pasar necesidad. Y si la pasamos, Él pondrá un corazón generoso que nos ayude en esa necesidad. Porque es su promesa. ¿O no? Ahí sí diría nuevamente, probemos a Dios en esto, pero no es necesario probarlo porque ya hemos probado de la gracia más maravillosa, del don más maravilloso, de la gracia más indescriptible que es el Evangelio, que es que Dios nos ha regalado a Cristo. Aquí Pablo cierra este pasaje. Qué manera tan gloriosa de cerrar con el Evangelio. Porque una vez más, quien unió a judíos y gentiles fue Cristo. Y por eso los judíos, cuando tuvieron mucho, ayudaron a las viudas pobres. Pero cuando a ellos les faltó y escaseó para ellos, los gentiles los ayudaron. Mis hermanos, esa es la gracia maravillosa porque Dios nos ayudó cuando más lo necesitábamos. Nos ayudó por medio de Cristo. Es más, yo quiero recordar este pasaje, ya lo vimos hace algún tiempo, de hecho más de un año atrás, pero es necesario. Pablo habló en 1 Corintios también de la ofrenda para Jerusalén, posiblemente la de hacía un año, de la cual nos habla aquí. Pero yo quiero recordar esto y este versículo particularmente lo traje en la Nueva Versión Internacional porque lo dice como está en el idioma original. 1 Corintios 16:2, recordar esto. El primer día de la semana, cada uno de ustedes aparte y guarde algún dinero conforme a sus ingresos,
En esa época, ¿cada cuánto recibían el salario? Todos los días, era diario. Pero el primer día de la semana, es decir, en otras palabras, de todo lo que Dios les dio esa semana, aparten. Yo diría, si nos dio en este mes o en esta quincena. Pero aquí yo quiero aclarar, porque ese es el versículo favorito de muchos que dicen, es que cada que uno se reúne como iglesia, porque la iglesia se debe reunir una vez a la semana, el primer día, cosa que es ley en muchos, pero no en la palabra. Entonces uno no tiene que venir a la iglesia y traer ofrenda. Pregunta, ¿Pablo aquí está pidiendo dinero para él? ¿Está diciendo el primer día de la semana traigan su ofrenda a la iglesia? No. De hecho es tan impresionante este pasaje, por eso lo traje en Nueva Versión Internacional, porque lo dice como lo dice el idioma original. El primer día de la semana cada uno de ustedes aparte y guarde algún dinero conforme a sus ingresos para que no se tenga que hacer colectas cuando yo vaya. Pablo no quería que cuando él estuviera se recogiera dinero. Así que habría un problema muy grande con los que enseñan que el primer día de la semana tú tienes que traer la ofrenda. Yo no me presentaré en el templo de Dios sin ofrenda. Mis hermanos, eso era en el Antiguo Testamento, eran las ofrendas por el pecado, pero nuestra ofrenda por el pecado ya fue presentada. No es que si tú no tienes para ofrendar no vayas a venir ese día. Mis hermanos, nos enseñaron de esa manera. No, yo no fui porque no tenía para ofrendar y yo tengo que ir al templo y tengo que llevar también mi ofrenda. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo? Ustedes recojan entre ustedes. ¿De qué manera? Bueno, de lo que Dios les haya dado, según haya prosperado cada uno conforme a sus ingresos, dice esa traducción muy contemporánea. El Reina Valera lo dice bien, conforme hayan prosperado. ¿Cuánto Dios te dio en estos días? Guarda un poco de eso. Pero Pablo dice, para que cuando yo llegue no tengamos que manejar asuntos de dinero, porque si algo le oía a Pablo era eso. Una vez más, él siempre recibió las ofrendas voluntarias para apoyar su ministerio, pero cuando se trataba de reunirse como iglesia, él evitaba al máximo que se manejaran dineros. Pablo no era de los que ponía el ofrendario. ¿Sí notamos? Qué fuerte esto. Él quería que cuando se reunieran como iglesia, poco o nada se hablara de dinero. Él quería que ya la ofrenda estuviera lista para los necesitados. Y esto mismo es lo que está haciendo en la segunda carta. Esto parece ser que fue lo que ocurrió el año anterior y él está entonces diciendo, una vez más les envío a estos hermanos para que ustedes preparen su ofrenda, posiblemente para recordar esto, para que nuevamente cuando yo llegue no se tengan que hacer colectas, para que cuando yo llegue nos dediquemos a lo más importante, a la palabra. Mis hermanos, quiera Dios darnos este corazón. Tanto que en Hechos capítulo 20, versículo 35, este es el mismo apóstol Pablo quien dice estas palabras y ha sido un ejemplo constante de cómo pueden ayudar con trabajo y esfuerzo a los que están en necesidad. Deben recordar las palabras del Señor Jesús. Hay más bendición en dar que en recibir. Ahora, es curioso, este dicho del Señor Jesucristo no está en ningún lugar de los evangelios. No sabemos en qué momento Jesús lo dijo, pero ninguno de los evangelistas recogió este dicho. Pero Pablo, que lo conoció muy bien, lo recordó. El mismo Señor Jesucristo lo dijo, hay más bendición en dar que en recibir. Santiago lo dijo de esta manera en el capítulo 1, versículos 9 al 11. Los creyentes que son pobres pueden estar orgullosos. Ser pobre, según el mundo, es que es una desgracia. Ser pobre, según el mundo, es estar bajo maldición. Y tristemente, según muchas iglesias, hay muchos lugares donde ese falso y terrible mal llamado evangelio de la prosperidad es que si tú crees en Dios, Dios te va a dar mucho y Dios te va a bendecir. No, no, mis hermanos, ser pobre no es un delito. Ser pobre no significa que Dios no me ama ni que no me ha bendecido. Si ya soy rico en Cristo Jesús. Los creyentes que son pobres pueden estar orgullosos porque Dios los ha honrado. Mis hermanos, si aquí pasamos necesidades, esperémonos que, como dijo Juanes, la vida aquí es un ratico. Tarde o temprano esto se acaba. Si somos pobres, sintámonos orgullosos. Y los que son ricos deberían estar orgullosos de que Dios los ha humillado. Qué impresionante, ¿no? Lo que pasa es que esto sí no se predica. Si hoy fuera rico, si soy rico, mis hermanos, físicamente, económicamente hablando, literalmente dice la Biblia, Dios me ha humillado. ¿Por qué? Se marchitarán como una pequeña flor del campo. Cuando el sol calienta mucho y se seca el pasto, la flor pierde su fuerza, cae y desaparece su belleza. De la misma manera se marchitarán los ricos junto con todos sus logros. Tarde o temprano todos pasamos. ¿Y dónde se queda todo lo que amontonamos? Quiera Dios que no tenga que Él decirnos como un día le dijo a un hombre que tenía tanto que, ¿saben qué dijo? En vez de decir, Dios me ha dado tanto, voy a compartir con el necesitado. No, Dios me ha dado tanto, ¿qué hago? Ya sé qué voy a hacer, voy a ampliar mis graneros.
Voy a tumbar estos graneros que ya no me cabe lo que tengo y los voy a ampliar. ¿Qué dice la palabra? ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? Una voz del cielo le dijo, necio. Esta misma noche vienen a pedir cuentas por tu alma. ¿Y de quién va a ser todo lo que amontonaste? ¿Para qué? ¿Para qué amontonar aquí si tarde o temprano nos vamos? Disfrutemos, no está mal, disfrutemos de lo que Dios nos da, pero pensemos también en el que tiene necesidad. Miremos un poco más allá. Mis hermanos, ¿saben qué dice la palabra de Dios del dinero? Es como, también otra analogía, es como la flor del campo. Ah, tan bonita. Sí, no vamos a decir que no, cosas bonitas se pueden conseguir con eso aquí, pero se marchita de igual forma, pierde su fuerza, desaparece su belleza. De la misma manera se marchitarán los ricos junto con todos sus logros. ¿Qué significa esto? Hay muchos ricos que sí van a llegar al reino de los cielos por Cristo, porque si es por fuerzas humanas, más fácil pasa un camello por el ojo de una aguja. Imposible. Pero Cristo en su gracia es capaz de salvar a pobres y ricos, porque no somos salvos por ser pobres, ni somos condenados por ser ricos. Pero ¿saben qué se dice la palabra de Dios? Pero con lo que Dios nos da, podemos dar fruto, podemos compartir, podemos ayudar a los necesitados. Por eso Pablo se lo dijo a Timoteo, primera carta, capítulo 6, versículos 17 al 19, y con este pasaje concluimos este capítulo, concluimos esta enseñanza y esta parte de la ofrenda. Pablo le dijo a Timoteo, enséñales a los ricos de este mundo que no sean orgullosos ni confíen en su dinero. Es necesario enseñar también esto, el cual es tan inestable. No es cierto, como dice un lugar en la palabra, todo se puede perder en un negocio. Todo se puede perder en un desastre. Todo se puede perder de la noche a la mañana. Y saben, y Dios nos puede dar más. La pregunta es, cuando tuvimos, ¿pensamos en el pobre? ¿Pensamos en el necesitado? ¿O pensamos en guardar, en amontonar, en multiplicar? ¿Saben quién es el que multiplica? ¿Saben quién es el que nos puede dar más? Dios. ¿Saben quién puede ampliar nuestros recursos? Dios. ¿Pero para qué? Para que ayudemos. Así que mis hermanos, si Dios quiere, sí, Él nos puede dar dinero. ¿Eso es pecado? No. Recordemos el amor al dinero. Pero ¿qué es el amor al dinero? Cuando no estoy contento ni satisfecho con lo que tengo. Pero si estoy contento y satisfecho con lo que tengo y hasta de eso poco que Dios me da, Él me ayuda para compartir con el que pasa necesidad, Dios me puede dar más para que sea más generoso. Dice allí la palabra de Dios que no confíen en su dinero, el cual es tan inestable. Deberían depositar su confianza en Dios, quien nos da en abundancia todo lo que necesitamos para que lo disfrutemos. No está mal disfrutar, pero también para qué, no solo para que lo disfrutemos. No está mal disfrutar de lo que Dios nos da, disfrutémoslo. Tienes para vestirte bien, vístete bien, no es pecado. Tienes para tener una casa hasta lujosa, bonita, eso no es pecado. Mis hermanos, las cosas buenas de esta vida no son pecado y Dios aún nos permite disfrutar de ellas, pero no seamos egoístas y no pensemos solo en nosotros. Diles que usen su dinero para hacer el bien. Deberían ser ricos en buenas acciones, generosos con los que pasan necesidad, enfatizo esto, y estar siempre dispuestos a compartir con otros. ¿Sí? Un rico puede disfrutar, pero la pregunta es, ¿pero piensan que está al lado y tiene necesidad? También que no nos vaya a pasar como el rico y Lázaro. Tanto. Y lo único que Lázaro podía hacer era mendigar las migajas que caían de la mesa. Quiera Dios que lo que queremos compartir con los que están en necesidad no sean migajas. ¿Qué dice el versículo 19? De esa manera, al hacer esto, acumularán su tesoro como un buen fundamento para el futuro. ¿Qué dice Dios? A una persona que aún tiene, pero con lo que tiene ayuda, está pensando en el pobre, en el necesitado, Dios mismo va a cuidar aún de ese tesoro. ¿Sí? No pensemos que nosotros vamos a ser tan sabios y tan buenos para sostener nuestro dinero. Hasta los más ricos del mundo han quedado en la miseria y en la pobreza. Solo Dios nos puede aún ayudar a que siempre tengamos suficiente, pero cuando también estamos pensando en el que tiene necesidad. De esa manera, al hacer esto, acumularán su tesoro como un buen fundamento para el futuro a fin de poder experimentar lo que es la vida verdadera. La vida verdadera no es tener dinero. La vida verdadera es aún estos recursos económicos que Dios nos da, descansar en Dios y decirle a Él, ayúdanos a administrar. Porque todo lo que hagamos aquí, como lo estamos viendo en este último punto, y aquí concluimos, también tiene repercusiones en el mañana, en esta tierra,
pero en el futuro. No, no, el cielo no nos lo vamos a ganar porque demos una ofrenda al pobre. No, pero si le damos al pobre, le estamos prestando a Dios. Por eso un día Cristo dijo, acumula tu tesoro en el reino de los cielos. Mis hermanos, espero que esta ofrenda de la cual nos habla la palabra sea una ofrenda que nos consuele. Espero que Dios, reconozcamos que Dios nos ha bendecido y que haya de manera nuestra un deseo, o en nuestro corazón haya un deseo de querer bendecir a otros. Eso es bendición. Bendición es dar al que está en necesidad de lo que de lo que ya Dios nos ha dado. Y podemos estar seguros, Dios nos va a retribuir, pero que podamos entender, pero como dijo alguien, Dios, pero no me tienes que dar nada, ya me lo has dado todo. Y si me das algo, ayúdame aún a glorificarte con esto. De manera simple, Dios ya nos ha dado la más grande ofrenda de todas. Nos ofrendó a su Hijo, nos dio a su Hijo, para que tú y yo hoy tengamos salvación y vida eterna y hasta recursos en esta tierra, pero para que en todo lo que somos y hacemos, aún en esas bendiciones que Dios nos da, tanto pasajeras como eternas, podamos bendecir a otros, que compartamos el evangelio, pero que también compartamos de los recursos que Dios nos da con el necesitado, porque es Dios quien nos ha dado el más grande regalo, el evangelio, pero es también Dios quien nos da los recursos en esta tierra para que aún en esto lo mostremos a Él. Simplemente quiero cerrar con esto porque lo vimos, pero lo quiero recordar. Recuerdan que ya vimos que hasta de los recursos que el Padre le proveyó al Hijo en esta tierra, a través de esas personas generosas que apoyaron su ministerio, sacaban un poco para compartir con el necesitado. Y el Hijo no tenía un lugar donde recostar su cabeza en esta tierra, pero de lo poco o mucho que le dio el Padre aún en esta tierra, Él quiso compartir con los necesitados. ¿Cuánto nos ha dado Dios nuestro Padre si ya nos dio a su Hijo? Nos ha dado demasiado. Y si miramos en nuestra propia vida, yo tengo que reconocerlo, y nos da tanto aún en esta tierra, pero quiera Dios ayudarnos, darnos el corazón para ofrendar, para que no lo hagamos con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por tu palabra, por tu evangelio. Gracias porque tú nos has dado lo más grande, la riqueza inimaginable, el don inefable. Tú nos has dado el regalo de tu amado Hijo, un regalo que no se puede comparar con nada, ni todo el oro del mundo, ni toda la creación entera, aunque pudiéramos reunir cualquier riqueza que hubiera en las estrellas, en las galaxias, en el universo entero, se puede comparar al regalo que tú nos has dado, porque tú nos diste lo más grande. Tú no escatimaste a tu propio Hijo, sino que lo entregaste por todos nosotros, y como dice un lugar en tu palabra, y no solo esto, sino que nos vas a dar todo lo demás, la eternidad. Un día podremos ver lo que ya somos, herederos junto con Cristo. Quizá hoy nuestros ojos no lo ven tan claramente, quizá a veces estamos tan fijos en esta tierra mirando las cosas pasajeras, pero ya somos herederos junto con Cristo, y un día tú nos vas a dar todos los derechos como hijos adoptivos. Ayúdanos a vivir en esta verdad para que de esa manera, entendiendo que nos has dado la riqueza más grande, la riqueza eterna, y que aún en esta tierra provees para nuestras necesidades, y hasta nos das un poco más, que podamos mirar a nuestro lado y ayudar al que está en necesidad. No permitas que seamos egoístas, que seamos orgullosos, que pongamos nuestra confianza en el dinero, en las cosas que nos das en esta tierra, que hoy se tienen y mañana se pueden perder, sino que nuestra seguridad y confianza esté en ti, tanto en lo eterno, que es lo más importante, pero también aún en lo pasajero. Que todo lo que somos y aún tenemos hoy en esta tierra lo podamos poner a tu disposición. Ayúdanos a tener un corazón dadivoso, generoso. Ayúdanos a entender que tú tienes hasta mucho más para darnos, pero que no sea esa nuestra motivación, sino que si ahí nos has dado lo necesario, lo suficiente y un poco más, nos ayudes a mirar al lado al que tiene necesidad, y que si nos das más todavía, podamos nosotros ser ricos, no solamente en dinero, sino, como dice tu palabra, ser ricos en buenas acciones, para que de esta manera compartamos con nuestros hermanos en necesidad y ellos puedan dar gracias a ti, quien suples de manera generosa por medio de nuestros corazones. Así que, por favor, pon esto en nuestras vidas y ayúdanos a vivir esta gracia bendita. Y cuanto más precisamente en este día, donde recordamos de manera muy especial que tú nos enviaste desde el cielo el regalo más grande, a tu Hijo, naciendo en esta tierra, en un pesebre, humilde, para luego en una cruz morir y darnos la más grande riqueza. Gracias por tu palabra.
Gracias por tu evangelio. Gracias por tu Hijo. Gracias por este día. Gracias por esta Navidad. Gracias por todo lo que nos das en Cristo Jesús. Amén y amén.